Hoy día vamos a conversar de un tema que en Chile lo tenemos súper claro, nos atañe directamente, pero también hemos visto cómo masas de personas en Europa, por ejemplo, han ido invadiendo, porque han ido migrando hacia Europa, algunos desde África. Hemos visto esos barcos en Sicilia que iban cargados de refugiados, de gente que quería asilarse en otros lugares. Y hoy lo vemos con el tema de la crisis Ucrania. Vamos a conversar hoy día con Matías Erlandsen. Él es periodista, es profesor de la Universidad del Desarrollo, magíster en estudios internacionales y doctor en ciencias de la comunicación. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Oye, Matías, a ver, tú eres especialista en este tema de la migración humana, del tema de los refugiados. Hablemos un poco en general, ¿qué te parece? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué no solamente acá en Chile, acá en Latinoamérica en general, no solamente el tema que vimos el año pasado y el año antepasado en Europa y ahora, bueno, ahora es lógico, ¿no? Por la crisis específica de la invasión en Ucrania. ¿Qué está pasando con los migrantes hoy día? Más que nunca estamos queriendo salir de nuestro entorno, de nuestra zona de confort, como se le llama, y salir a aventurar, a buscar nuevos horizontes. ¿Qué pasa ahí? Mira Miriam, tu pregunta es muy interesante y podríamos abordarla desde dos perspectivas, ¿cierto? Uno, dentro de los estudios migratorios, lo que se conoce como una migración económica o por fines familiares, que son estas migraciones que normalmente se dan porque, por ejemplo, alguien se casa con una persona de otro país y se van a vivir hacia otro país, o porque Ujú. encuentra un trabajo, o porque recibe alguna beca o empieza un estudio afuera, ¿cierto? Ese es un grupo de migrantes que normalmente no tienen ningún problema, se adaptan fácilmente al lugar donde llegan y son personas más bien recibidas en general dentro de la sociedad de destino, el lugar donde llegan, ¿cierto? Perdona, Pero y por otro tampoco son lado, tan masivas, tampoco son no masivas. son tan masivas, exacto, no son migraciones masivas, pero son las más regulares, Ya. ¿sí? Son las más regulares en el sentido de que desde el principio de la historia, desde el momento en que se imponen controles migratorios, son los volúmenes más grandes de personas que han migrado, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos a migrantes que pueden tener en algunas ocasiones la etiqueta, podemos decirlo así, de refugiados, ¿cierto? Que son estos migrantes que salen de sus lugares de origen por motivos que están fuera de su alcance, como guerras, como hambrunas, ¿cierto? Como desorden político interno, etcétera. Un largo, etcétera. ¿Cierto? Problemas económicos que los atañen o ellos mismos o ellas mismas son perseguidos o perseguidas dentro de los lugares donde viven y necesitan salir porque sus vidas corren peligro. A ellos les vamos a poner entonces la etiqueta de refugiados. Y claro, en los últimos años hemos visto en los medios de comunicación quizás un número más abultado de migrantes refugiados o que buscan refugio, tanto en Europa como en América Latina, porque hay dos conflictos en paralelo, dos conflictos, uno bélico y uno más bien económico y político, que están muy fuertes, ¿cierto? Estamos hablando del conflicto en Siria y el conflicto en Venezuela, que fuerzan a los ciudadanos sirios, ciudadanas sirias, tanto los venezolanos también, y venezolanas a salir y buscar refugio en los países vecinos normalmente. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en los países de destino, principalmente países de Europa, en el caso de Siria, y Colombia, Sudamérica, en cierta manera México y Estados Unidos, y todavía España, para el caso de Venezuela, son países que no estaban preparados para recibir este flujo migratorio, ¿cierto? Entonces, no tienen reglas, no tienen una legislación ni un mecanismo de absorción de este volumen tan grande de migrantes que llega día a día a su frontera. Y por eso es que se forman estos bolsones o estos colchones migratorios que le llamamos en las fronteras externas de Europa, es decir, principalmente en Grecia, en Italia, en España, también en cierta manera la frontera entre Francia e Inglaterra,
y sobre todo la frontera de Hungría, que son las fronteras externas de Europa que están bloqueando de alguna manera la entrada de estos migrantes sirios. Y en América Latina hemos visto que si bien no se han formado estos bolsones alrededor de las fronteras, lo que sí se ha formado es más bien una reacción de los pueblos latinoamericanos frente a este, podemos decirlo, desorden, muy entre comillas, ¿cierto? Personas venezolanas que están durmiendo en la calle, personas venezolanas que tratan de conseguir un trabajo en oficios menores, y que al parecer a los pueblos latinoamericanos no les gusta, no les acomoda recibirlos de esa manera. ¿Por qué dices tú, me llama la atención lo último que dices, por qué dices tú a los pueblos latinoamericanos parece que no les gusta? Nosotros veíamos el año pasado con el conflicto, perdón, el año antepasado, con el conflicto Siria, que los barcos llegaban plagados, plagados, plagados de gente y tampoco los querían recibir, porque, a ver, ¿qué país podría estar acondicionado, digamos, como para recibir ese flujo migratorio? Lo que está pasando hoy día, y ya te lo voy a preguntar después, el tema de Colchane, el tema de la entrada por el norte del país. ¿Por qué dices tú que en Latinoamérica no, cuando en Europa también vemos, salvo ahora por el tema de la invasión en Ucrania, cómo está recibiendo Polonia, por ejemplo, a los refugiados, ¿no? Que están llegando por miles de miles, digamos. Pero eso, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Sí, Miriam, tu pregunta tiene de nuevo muchas aristas y es Varias, súper varias. interesante e importante. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Ya. Eh, la gran diferencia entre la manera en que Europa recibe a sus migrantes, refugiados, migrantes de distintos tipos, y cómo lo hace América Latina, en mi juicio, en mi opinión, tiene mucha relación con la historia. En Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge un sentimiento paneuropeísta, es decir, todos los países de Europa buscan las cosas en común que tienen, al punto que crean la Unión Europea, ¿cierto? Entonces comparten leyes, comparten cultura, comparten valores en general. En América Latina eso no se ha dado. Históricamente cada país ha peleado sus propias guerras, cada país tiene sus propias leyes y sus propias formas e idiosincrasias y formas de vivir, en que de cierta manera, por ejemplo, compartimos el idioma, compartimos cierta base cultural, pero un chileno es muy distinto a un mexicano, o un argentino es muy distinto a un panameño, ¿sí? Entonces, al existir estas dos diferencias, naturalmente van a existir maneras diferentes de recibir al extranjero, ¿sí? En ese sentido, entonces, lo que vemos en Europa hoy, por ejemplo, con la crisis migratoria de Ucrania, luego de la salida de esta población masivamente en solo una semana, hemos visto que más de medio millón de personas han salido buscando refugio en otros lugares de la Unión Europea, es también un reflejo de este cambio y de esta diferencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento de la Unión Europea, entonces lo que ocurre es que la Unión Europea tiene leyes específicas para casos como estos. ¿Por qué no se aplicaron en la guerra con Siria y por qué vimos estos bolsones, estos colchones de migrantes cruzando en pateras, ¿cierto? En buques atestados de gente en el Mediterráneo? Es porque existe una diferencia en el sentido de que Ucrania está negociando su entrada a la Unión Europea. Y la Unión Europea está interesada en que Ucrania entre en este bloque económico y político. Por lo tanto, en esta prenegociación, porque tenemos que dejar muy en claro que Ucrania no es parte de la Unión Europea, Ucrania está recién empezando la negociación, entonces en este periodo de prenegociaciones, que además coincide con un conflicto bélico, Europa se ve en un problema ético y moral, ¿cierto? La Unión Europea dice no los podemos dejar solos, tenemos que de alguna manera relajar nuestras leyes migratorias y ofrecerles un refugio temporal, que es lo que se activó esta semana justamente, o la semana pasada, justamente en la frontera con Polonia, con Eslovaquia, con Hungría, ¿cierto? Relajaron sus políticas migratorias y lo están dejando entrar, por ejemplo, sin tener un pasaporte al día, sin tener pruebas de vacunación o de COVID negativo, pueden entrar por más de 3 meses, que es lo normal que les hubiesen dejado.
no así en América Latina. Lo que yo no, dije al principio, que hay como una especie de, no quiero decir rechazo, pero una fuerza que repele un poco a los migrantes en América Latina, se debe justamente a esto, a que no entendemos que los migrantes no son personas que se mueven de sus lugares de orígenes por mero gusto, sino que es por una necesidad. ¿Sí? Y eso Europa lo tiene un poco más resuelto gracias o tal vez debido a su historia reciente. A ver, respecto de lo que tú me hablabas recién de la Unión Europea y de todas estas normas que ellos tienen, obviamente, para todos. En Latinoamérica eso no existe. De hecho, ni siquiera lo teníamos como países, ¿no? Cada uno de los países tenía su propia legislación respecto de eso. Y recién estamos empezando en las tratativas de conversación, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy día con Perú, con Bolivia, ¿no? Por la cantidad de personas que están entrando por el norte. Vámonos de frentón a lo que está pasando en el norte de Chile, donde no hay una frontera definida porque el desierto es súper amplio y pueden entrar por cualquier lado en realidad. Yo creo que eso es algo que la gente tiene que saberlo. La frontera, la entrada legal, digamos, claro, tiene unas rejitas, tiene una puerta, hay gente apostada a un lado de tal manera que les van tomando los datos, pero si tú caminas un poco más allá de las rejitas, te encuentras con un lugar que puedes pasar por el lado, digamos, no tienes, y de eso hay kilómetros y kilómetros. Cuéntame un poco qué pasa con esto de las legislaciones para regular, no para repeler, sino que para regular los pasos fronterizos. Cada uno hace lo que quiere en este momento, me refiero a los países, a los gobiernos. Sí, a ver, de nuevo, la pregunta tiene varias aristas y la vamos a ir desmenuzando porque es necesario entender ciertos conceptos antes de analizarlos. Primero, la frontera está clara para los países, al menos. Sí, claro. Chile y Bolivia tienen clara cuál es la frontera, por dónde pasa esta línea imaginaria en el suelo y cuál es territorio de quién, ¿cierto? Lo mismo con Perú, lo mismo con cualquier país del planeta. En el derecho internacional, que es lo que regula un poco las migraciones junto con el derecho local, y luego lo vamos a ahondar, en el derecho internacional existe un concepto que se llama soberanía, ¿cierto? Y que se define como el poder que tiene cada Estado sobre su propio territorio. Entonces, al respetar esta soberanía, por ejemplo, Bolivia no podría invadir Chile, Perú no podría invadir Chile, ni Chile puede invadir ningún otro país porque somos todos estados soberanos, ¿sí? Y respetamos esas leyes. Lo mismo ocurre entre Rusia y Ucrania y es por eso que estalló esta guerra, ¿cierto? Putin, líder de Rusia, invade Ucrania y no respeta su soberanía internacional. Eso por un lado. Teniendo entonces en consideración que ningún Estado se puede entrometer en los asuntos internos o en las políticas internas de otro Estado, es que surge en el caso de América Latina, a diferencia de Europa, que Chile tiene ciertas leyes migratorias, Perú tiene otras leyes migratorias que en algunos casos pueden coincidir, pero son completamente independientes. En Europa, en la Unión Europea, en los países miembros de la Unión Europea, existe un acuerdo internacional entre todos ellos que rige la manera en que van a entrar y salir ciudadanos no europeos, ¿sí? Entonces se le exige de manera diferente. Y en ese sentido, claro, el problema que está pasando en el norte de nuestro país es más allá de lo legal, más allá del papel, ¿cierto? Tenemos un flujo migratorio muy importante de personas que vienen caminando muchas veces desde Venezuela. También tenemos, bueno, colombianos, obviamente, peruanos, algunos bolivianos, pero en números más pequeños. Y son personas que vienen huyendo del régimen del presidente Maduro y vienen huyendo con lo opuesto. Vienen de la mano con sus hijos, con sus parejas, pero no traen nada más que lo que traen puesto, la ropa que traen puesta y tal vez una mochila con algunos alimentos. Y así hacen todo el camino que les toma varios meses desde Venezuela hasta que se topan en el norte de nuestro país. ¿Por qué vienen a Chile? Porque Chile les ofrece mejores condiciones, en el sentido de que es una economía más estable que cualquier otro país dentro de la región. Es un sistema político mucho más estable que en Venezuela, que en Argentina, que en Paraguay, por ejemplo, incluso Perú o Ecuador. Y por otra parte,
les ofrece la posibilidad de encontrar un trabajo aunque no sea en lo que a lo que ellos se dedican o lo que hayan estudiado, pero sí es un mercado mucho más diversificado, es decir, pueden encontrar trabajos menores como secretaria, como chofer de Uber, como cocinero, etcétera. Y con eso pueden sobrevivir, cosa que no lo pueden hacer en otros lugares de la zona de la América Latina. Ahora, si recuerdo bien tu pregunta, era ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el norte? En el norte lo que está pasando es que con la actual administración del gobierno Piñera se han endurecido y han cambiado algunas de estas políticas migratorias. Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, era muy fácil que un venezolano entrara solamente con su carnet, producto de distintos acuerdos internacionales que Chile había firmado, y con eso podía entrar como turista y quedarse en el país por hasta 3 meses sin necesidad de cambiar su condición de turista. Pero esos migrantes que entraban como turistas en realidad se venían a quedar y caían en la condición de turistas indocumentados o migrantes indocumentados. Y aquí me gustaría hacer la distinción y dejar bien en claro que no existe el concepto de un migrante ilegal. Somos todos legales. ¿Somos documentados o somos indocumentados? ¿Sí? Me gustaría hacer esa distinción. Entonces, estos turistas indocumentados buscan trabajo, se quedan trabajando de manera indocumentada, fuera de la ley, ¿cierto? Y con eso me empieza un poco el desorden interno. No sabemos bien quiénes tienen permiso para trabajar y quiénes no, a quiénes se les pagan sus cotizaciones laborales, ¿cierto? A quién se le debe entregar ayuda en caso de necesidad. Los niños como no tienen un RUT o un carnet, no pueden ir al colegio, no reciben educación ni salud como deberían recibirlo. Y así empieza entonces una bola de nieve con muchísimos problemas que el Estado chileno fácilmente puede reorientar o solucionar. Pero para eso necesitan que estos migrantes entren por la puerta oficial, es decir, por el control fronterizo. Y esos son los controles fronterizos que al inicio de tu pregunta tú nombrabas como la puerta con una rejita al lado. Y es efectivo, en muchas partes de nuestra frontera norte existe esta puerta o esta caseta de control fronterizo, hay una reja al lado y un par de kilómetros más allá deja de existir esta reja. Eso es algo que el actual gobierno del presidente Piñera estuvo tratando de solucionar, no solo extendiendo la reja, ¿cierto? Sino poniendo más control de policía, control militar y un poco mostrando una fuerza policial y militar que tal vez les pudiese hacer entender a los migrantes que quieran cruzar esta frontera que necesitan pasar por la puerta oficial, ¿sí? Ahora bien, si un migrante, independiente del país de donde venga, llega a esta puerta y dice, yo soy refugiado, yo quiero ser refugiado, quiero que este país, Chile, me reconozca como refugiado, Chile tiene la obligación internacional de recibirlo. No le puede no le puede imposibilitar la entrada. Debe Perdona, quiero detenerme ahí porque quería hacerte Adelante. otras preguntas entre medio, pero quiero detenerme en ese punto preciso. Es verdad, si se denuncia como refugiado, pero tiene de alguna manera que demostrar que está siendo perseguido, porque si Exacto. no, o sea, es la papa, pues cualquiera va y dice, oye, quiero que me reconozcan como refugiado porque a mí me persiguen, pero ¿quién lo persigue? A ver, tiene que demostrar, me imagino, que realmente es que debe ser refugiado, en este caso político, ¿no? ¿Es así? Sí, es así, es exactamente así. Cada persona que en cualquier lugar del planeta, no solo en Chile, Sí, llegue a la frontera de otro país y diga, yo quiero reclamar mi condición de refugiado, ese es el sí, nombre, el concepto en derecho internacional que usamos, sí, sí. debe, junto con su postulación como refugiado, incluir documentos o pruebas que demuestren que él está siendo un perseguido o una perseguida de algún tipo, que pueden ser perseguidos políticos, Claro, perseguidos religiosos, sí. por disidencias sexuales, hay muchos motivos, ¿cierto? El problema es Sí. que es difícil probar eso. ¿Cómo pruebo yo que estoy siendo perseguido en mi país? De manera política quizás es un poco más fácil porque puede que existan listas negras Claro. o listas de personas, ¿cierto? ¿Cómo saber si una persona es un perseguido
Un perseguido religioso, por ejemplo, también es un poco más fácil, porque los estudios internacionales demuestran que hay ciertas poblaciones que son perseguidas en algunos países o en algunos estados, Sí. y de esa manera se puede documentar o demostrar. Pero claro, existen estos otros casos en que es un poco más nebuloso, en la zona gris, en donde es más difícil demostrarlo, pero son los menos de los casos. En general, cuando una persona ingresa a otro país como refugiado o pidiendo la condición de refugiado, tiene que reclamarlo en el primer país fuera de su país donde pise. Entonces, en el caso de los venezolanos, la mayor parte de los refugiados están siendo en Colombia, que es el único paso Claro, habilitado que es, existe es- hoy. es la frontera, Es la frontera. claro. Cuando no se les otorga esa condición de refugiado en Colombia, es cuando ellos empiezan a caminar más hacia el sur y llegan a Perú, cruzan la frontera primero con Ecuador, luego con Perú, finalmente con Chile, ¿cierto? Porque muchos de esos otros países les han negado esa entrada como condición de refugiado. Ya, eso justamente era una de las cosas que yo quería preguntarte. Una, ¿por qué si uno puede entrar por la puerta, llamémosle, por la parte del control fronterizo, con la documentación, ¿por qué no se hace por ahí? Esa Por es una distintas pregunta. razones, y creo que eh, para poder saberlo con total certeza sería mejor preguntarle a un migrante en esas condiciones. Pero de lo que sabemos es, uno, muchos de estos migrantes que están cruzando de manera indocumentada no son migrantes que tienen un alto nivel educativo, por lo tanto no conocen cuál es la forma tradicional documentada de cruzar una frontera. Muchos de ellos por primera vez han salido de sus países. Muchos no cuentan con la documentación, es decir, con el pasaporte, con el carnet de identidad. Por lo tanto, lo más probable es que cuando lleguen a esa frontera, a esa caseta de migración, el oficial de migración los rechace y les dice, no, ustedes no pueden ingresar porque no tienen ninguna documentación, no tienen ninguna prueba de que usted es quien dice que usted es. ¿Sí? Y ese Entonces, es un gran perfecto. problema. Está clarísimo esa parte. Entonces, ¿cómo lograron pasar por cuatro fronteras entre medio? Por Colombia, por Ecuador, por Perú, hasta llegar a Chile. ¿Cómo lograron, si no tenían la documentación, cómo lograron pasar y transitar por esos países, cada uno? Y no les Nuevamente, devolvieron o no, no sé cuál sería el mecanismo en realidad. exacto. Miriam, aquí ocurre algo similar a lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, porque ciertos países han relajado algunas de sus medidas. Por ejemplo, para cruzar de Venezuela a Colombia, no importa si el pasaporte o la cédula de identidad está vencido hoy, en el contexto de esta crisis. ¿Sí? Cualquier ciudadano venezolano puede cruzar con un pasaporte o un documento vencido. Aquellos que no tienen un pasaporte o un documento de identidad vencido o en vigencia, a ellos se les considera indocumentados y por lo tanto recurren a estas bandas de coyotes que les llamamos normalmente, que los conocíamos en la frontera, por ejemplo, de México con Estados Unidos, y Sí, son claro. personas que de manera ilegal y de manera bastante peligrosa ponen en riesgo la vida de estos migrantes, subiéndolos a vans, por ejemplo, a camiones en la parte de las cargas, los esconden y Ujú. los hacen cruzar de manera ilegal e indocumentada a los otros países. Y muchas veces ocurre eso. Ocurre que estos migrantes pagan a estas bandas de criminales que los trafican de un país a otro y de esa manera logran ingresar. Es una situación bastante indeseable y bastante triste, pero muchas veces es la única opción que les quedan a estos migrantes. Sí, mi pregunta iba más bien como, a ver, ¿cómo logran entonces, ya salieron, supongamos una familia venezolana, salió hacia Colombia, en Colombia no se pueden mantener por alguna razón, alejémonos de ahí, a pesar de que tengo entendido que tienen un gran flujo de migrantes venezolanos que sí se ha quedado ahí, pero otro tanto sigue a Ecuador, entra a Ecuador y les hacen como una especie de corredor, no sé cómo, de libre tránsito en buenas cuentas, porque tú mismo decías, venir de Venezuela hasta Chile no se demora nada una semana, son meses en que han estado caminando.
pasan a Ecuador, les hacen este corredor libre, pasan a Perú, pasa lo mismo, y llegan acá a Chile, y acá a Chile nosotros tendríamos que abrir la Antártica, digamos, o sea, Punta Arenas, como para decir, oiga, sigan libre tránsito para dónde, ya no tienen para dónde, llegaron acá. Eh, ¿Cómo logramos que los distintos países, no solamente este grupo, sino que vámonos también hacia Brasil? ¿Qué pasa con la migración hacia Brasil? ¿Qué pasa con la migración a Argentina? Tengo entendido que ellos no tienen no sé si llamarlo problema, pero ese flujo tan grande de personas que llegan y que no nos podemos hacer cargo, ¿o sí? Eh, a ver, quizás no lo llamemos un problema, sino llamémoslo más bien Claro, una crisis migratoria, ¿sí? exacto. Sí, Crisis migratorias se pueden dar en muchos lugares del planeta y no sí, necesariamente tienen que ser un problema. Si el país obvio. que recibe a esos migrantes está preparado, no va a ser un problema. El problema es que nosotros no estábamos preparados. Claro, Nunca habíamos tenido una migración de este flujo, de este volumen en tan corto tiempo, sí, sí, ¿sí? Entonces el problema es de absorción, no es tanto de que crucen o cómo crucen, sino que exacto, qué hacemos con esos migrantes una vez que llegan acá. Porque tal como exacto. tú decías, Chile es el último rincón del planeta y de aquí no pueden seguir en muchos otros lugares. Claro. Argentina está recibiendo muchos de los migrantes venezolanos un poco más educados que salieron antes, digamos, muchos años atrás, y que lograron insertarse en una sociedad un poco más, buscando y encontrando trabajos un poco más estables. Entonces, en ese sentido, claro, no tienen el problema tan evidente como nosotros. Sí existen también migrantes que han llegado a Argentina, a Uruguay, a Bolivia, en las condiciones actuales, es decir, caminando, personas muy pobres que lo han perdido todo, que nunca tuvieron nada en Venezuela y que necesitan Ujú. comer, vivir, sobrevivir, ¿cierto? Que necesitan atención médica. Eh, ¿Cómo lo hacemos entonces para resolver esta crisis migratoria? Principalmente, yo creo que hay dos caminos. Uno que es el camino político, es decir, que los gobiernos de cada uno de los países hagan cambios en sus legislaciones internas para considerar a estos migrantes como un caso especial, como migrantes que, de nuevo, son refugiados, que no salen de su lugar de origen por gusto, sino más bien por una necesidad imperiosa, ¿cierto? No pueden esperar y quedarse un día más en Venezuela. Y por otra parte, con un cambio cultural de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, como tú, como yo, ¿cierto? Leyendo, poniéndonos en los zapatos de estos migrantes, tratando de entender cuál es la realidad que ellos viven o ellas viven. Eh, y por sobre todas las cosas, entendiendo que también son seres humanos. Y, y aquí, Miriam, me gustaría detenerme un segundo y volver un poquito en la historia, porque durante la dictadura en Chile y en general en América Latina, en los 60, 70 y principalmente en los 80, Venezuela fue la única democracia en la región. Y Venezuela fue un punto que históricamente recibía flujos no solo de América Latina, sino de todo el planeta, flujos migratorios de personas que iban a trabajar y que se insertaban en esa sociedad de manera completamente normal, bien y positiva, ¿cierto? Entonces creo que como ciudadanos y ciudadanas hoy tenemos ese deber de devolverles la mano un poco. Quizás yo no voy a recibir a un venezolano o una venezolana en mi casa porque no puedo, y eso es completamente entendible, pero tratemos de ser empáticos con ellos o con ellas, de no hacerlos sentir inferiores o peores porque están en una condición de extrema necesidad, ¿cierto? Probablemente esos venezolanos y venezolanas que están llegando hoy tengan hijos en nuestro país y esos hijos sean completamente chilenos y estén completamente de acuerdo con nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir y no tengamos ningún problema, incluso sean un aporte cultural y un aporte económico muy importante para nuestra sociedad. Y hablo de Chile, de Argentina o de cualquier otro país en la región. Te encuentro toda la razón, solo que, a ver, volvemos al comienzo. ¿Estamos realmente preparados? ¿Cuándo vamos a estar preparados para recibir ese flujo de personas que no solamente necesitan viviendas, necesitan no estar en carpa, necesitan vivir, necesitan comer, necesitan salud, necesitan educación, necesitan un montón de cosas que ni siquiera para los propios connacionales están resueltas al 100% en todo el país, ¿no?
Yo Sí, creo que ahí es el gran problema que tenemos, y bueno, y obviamente de vivienda, que es el gran problema que tenemos y es el sentir que tiene la gente que se siente invadida, ¿no? Con ese flujo de personas en las que es como ¿y ahora qué hacemos? ¿No? sí, ¿Cómo armar una unión americana, digamos, eh, exacto, para legalizar todo esto? exacto. Tu pregunta es bastante interesante porque tiene una forma que yo he escuchado mucho entre las personas, entre la ciudadanía en general en Chile, que es este sentimiento de que nos están invadiendo y Ajá. que se están quedando con los recursos, llamemos salud, educación, vivienda, trabajo, que Ujú. ni siquiera son suficientes para los propios chilenos. Sí, Y eso, Miriam, lamentablemente no es así. Las cifras demuestran que los migrantes no están tomando los trabajos no le están robando el trabajo a los chilenos. Al perfecto. contrario, Sí, los por migrantes supuesto. en promedio están pagando más impuestos que el promedio de los chilenos y pagan más impuestos y utilizan menos recursos fiscales, utilizan menos la salud pública, por ejemplo, utilizan menos subsidios habitacionales, porque en esa condición de estar indocumentados, no pueden acceder a estos beneficios sociales, ¿cierto? Si no tienen un RUT, si no tienen un carnet, no pueden acceder a, bueno, salud y educación son dos temas distintos, pero por ejemplo, Mm. vivienda o trabajo, ¿cierto? Ahí sí necesitan documentarse. Sí, Salud sí, y educación digo que son dos materias distintas porque Chile suscribe varios acuerdos sí. internacionales en donde nos comprometemos a que, independiente de quién sea, de cómo te presentes y de qué país vengas, Chile debe entregarle salud pública a Sí. cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Lo mismo con Sí. educación. No le puede Lo decir a mismo ningún con los niño o niña colegios, exacto. que no entre al colegio. Exacto. Sí, sí. Entonces, tu pregunta, Miriam, y es súper interesante y es necesario que la conversemos. Ujú. Existen muchos mitos alrededor de la migración, particularmente los venezolanos en nuestro país. Eh, y de nuevo, mi llamado es a que escuchemos y conozcamos cuáles son las realidades. No todos los migrantes venezolanos tienen las mismas historias y no todos los migrantes venezolanos vienen a aprovecharse de nuestro país. Eh, Pensemos, por ejemplo, solamente durante la pandemia. ¿Cómo hubiésemos sobrevivido los chilenos sin estas personas que tienen delivery, ¿cierto? O que nos ayudaron muchas veces a transportarnos de una manera más segura y no exponernos al virus, ¿sí? ¿Hubiese realmente el pueblo chileno tenido la capacidad de hacer estos trabajos? Yo lo dudo. Creo que el chileno en promedio, y gracias a que tenemos una economía y una política bastante robusta, aspira un poco más, ¿cierto? Estos trabajos menores, que se les denominan así, estos trabajos menores en la sociedad, normalmente, y no solo en Chile, en cualquier parte del planeta, son tomados por migrantes de primera generación, es decir, aquellos que llegan no solo como refugiados, sino como migrantes que salen efectivamente de su país, necesitan encontrar dinero, hacer dinero para poder sobrevivir. Oye, Matías, ¿qué quieres que te diga? Podríamos seguir conversando y de hecho creo que vamos a seguir También acá. conversando de todas maneras, pero se nos acabó el tiempo hace rato, así que no te explico el coscacho que me va a llegar por los tiempos porque no los estoy respetando. Muchas gracias por haber No te estado hoy día preocupes. con nosotros. Yo creo que es una conversación súper interesante y vamos a tener que retomarla desde el punto de partida de ahora. Esa sensación que tiene el chileno de estar siendo invadido, como dices tú, esa sensación de que están las calles llenas de gente, que hay no sé, escarpas por todos lados, que andan robando por todos lados, que andan... eso, ¿cómo cambiamos esa imagen? ¿Cómo ayudamos los medios de comunicación a mostrar realidades diferentes, ¿no? Mostrar, por ejemplo, la realidad de hoy día. Yo te ponía el ejemplo al comienzo del programa de Polonia, con toda esa solidaridad que ha salido a recibir a los refugiados ucranianos, ¿no? Familias que vienen también con lo opuesto y que han salido en forma intempestiva porque le están tirando bombas en sus ciudades. Entonces, pero ¿por cuánto tiempo van a poder resistir esas familias ahí? ¿Por cuánto tiempo va a resistir el país con esas familias ahí que han llegado? Quizás anda a saber tú por cuánto tiempo se va a extender esta crisis. Muchas gracias, Matías, por haber estado hoy día con nosotros.
Conversamos entonces con Matías Erlandsen, periodista, profesor de la Universidad del Desarrollo, magíster en estudios internacionales y doctor en ciencias de la comunicación sobre la crisis migratoria en todo el mundo, no solamente acá en Chile, en todas partes, la migración humana. Muchas gracias por haber estado en este nuevo punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.